de hace 30.000 años, según descubrimientos en Brasil, de hace 22.000 años, según los murales artísticos que encontramos en Chiribiquete, en el Guaviare, y pues es nuestra raíz latinoamericana, porque nosotros descendemos también de allí. Es nuestro ancestro quizás más antiguo de los que tenemos hoy en nuestras sangres, y representa 300 siglos comparados con otros de nuestros ancestros y con migrantes que han llegado entre esos ancestros que ya tienen apenas un siglo y nos imponen condiciones. 300 siglos, quizás más antes, estamos aquí en América. Y de los lugares donde el arte floreció hace 300 siglos, que nosotros en lo que yo llamo la Capilla Sistina de la prehistoria, Chiribiquete, es la demostración por kilómetros de gente que era sensible al arte, humanos, hace 30.000 años, en los ancestros del pueblo colombiano y del pueblo latinoamericano. Por eso, tener aquí la presencia de sus descendientes más directos, las comunidades indígenas del Amazonas, todas, de la Amazonía, es un motivo de orgullo, es un motivo de honor, porque es como mirar en sus rostros a quienes tanta sabiduría, 300 siglos, tienen que haber acumulado. Gobernadores, juntas de acción comunal, líderes territoriales del departamento del Putumayo, iglesias diversas, unidades móviles de salud, personas con diversidad funcional en situación de discapacidad y comunidades LGBTI+. Al grupo artístico Corporación Artística Aisha y sus directores Wilma Erazo y Fabio Herrera. Medios de comunicación presentes, muchos, la mayoría creo que internacionales, y en general a todas y todos quienes nos acompañan en el día de hoy. Este acto, en primer lugar, se circunscribe en un momento de la historia del mundo. No está aislado, me dicen, ¿usted por qué se va a hablar de todos esos parajes lejanos de Colombia? Y no se dan cuenta que todo está entrelazado. Aquí nomás, al mismo tiempo que la humanidad ve como en otros lugares lo que se desata son las bombas. Lo que se intenta amarrar es que las bombas no estallen. Aquí hacemos estallarlas, pero para que haya paz, sin matar a nadie. Se llama este concepto, se creó en Naciones Unidas, el concepto de la seguridad humana. Lo que estamos construyendo es seguridad humana. La seguridad humana no se mide en muertos, se mide en vidas. Entre menos muertos, mejor. Ayer, creo, desde ayer, el general ministro, conmemorábamos un tiempo del plateado. Fueron 2 años ya, ¿cuánto llevamos? 1 año. La operación del plateado, que yo insistí, se preparó por el Ejército Nacional en un sitio en el cañón del Micay, en las alturas, la cordillera occidental del Cauca, departamento del Cauca, era lo que consideramos el Wall Street de la cocaína en Colombia. Wall Street, la bolsa, donde llegaban gentes. He aprendido los cambios que este negocio ha tenido, porque llegaban gentes a ese lugar de Albania, de Serbia, de Italia, de Francia, que
que nunca antes habían tenido algún tipo de presencia que no sea la de la colonización hace 5 siglos. ¿Y por qué? Y era porque ahí se había situado el sitio donde la hoja de coca tiene mayor productividad en términos de hoja de coca por hectárea, pero también donde la tecnología del capital, que no fue la indígena, ojo, porque la mata de la hoja de coca es una mata amazónica, produce también entonces la más alta productividad de cocaína de Colombia. Colombia no tiene en esas zonas la más alta productividad de cocaína del mundo, no, está en Perú. No con esto quiero sino iniciar un debate que ya existe en la sociedad colombiana y también en el mundo. En el plateado allí estaba entonces una especie de capital de los negocios sobre la cocaína ilícita, porque la han declarado así en el mundo. A veces pienso, y estos son motivos de revistas de la prensa, que si hubiera sido al revés, que si el poder mundial estuviera en el sur, no en el norte, pues hubieran declarado ilícito y como capital de lo ilícito a Roma, porque hacía vino, y el vino es también una droga, solo que unas se legalizan y otras no. Y esa diferenciación de qué se vuelve legal, qué se vuelve ilegal en el mundo, no tiene que ver con su grado de toxicidad, que es lo que yo creo debería ser según la ciencia. ¿Qué cosa mata? ¿Qué cosa casi mata? ¿Qué cosa medio mata? ¿Qué cosa el vino también puede matar? ¿Qué cosa menos mata? ¿Qué cosa resiste el ser humano cotidianamente? ¿Qué cosa no? Etcétera. Y resulta que no es así. Resulta que la marihuana no mató nunca a nadie. Mató el cigarrillo, mató la gasolina y no mató lo que llaman química, biológicamente cannabis. Y yo me la encuentro en tiendas cada vez que camina por el verdadero Wall Street. Cada esquina tiene una tienda. Pero aquí murieron 500,000 de latinoamericanos comerciando ilegalmente el cannabis. ¿Por qué? En cambio, el alcohol mata más que el cannabis. En cambio, la nicotina mata más que el cannabis. ¿Qué está pasando en el mundo? Para no tener la ciencia como guía, es la linterna de Diógenes para determinar qué sustancia puede ser, qué sustancia no. Es decir, prohibirla. Es la ciencia, no la política. Y lo que hemos observado, señores embajadores y embajadoras, es que lo que está definiendo en las listas de sustancias que es legal, que es ilegal, no es la ciencia, es la política. Y ahí hemos librado una lucha dura en este gobierno. Nuestra diplomacia ha llegado en la Comisión de Naciones Unidas, que tiene que ver con los asuntos de drogas, a plantear un panel de expertos que en lugar de hablar de la política, hable de la ciencia. Y allí hemos colocado como candidato a participar a un insigne jurista colombiano que se llama Rodrigo Uprimi. En esa comisión, el informe del panel, cuando lo terminen, será determinante para una nueva política mundial que ojalá, en mi opinión, divida las sustancias en su peligrosidad de acuerdo a su grado de negatividad ante la vida del ser humano. Que sean verdaderamente negativas a la vida y no por razones de poder político. Esta discusión en mundial solo la comienzo para hablar de nuestro tema local.
porque paralelamente en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Colombia, por iniciativa colombiana, entiendo por qué ahora me detestan en ciertos medios del mundo, decidió, propuso y fue aprobada por unanimidad una resolución que dice: toda política que tenga que ver sobre drogas se subordina a los derechos humanos. Punto. Ayer, entonces, aquí en el internet, para averiguar un poco más y no errar en este tema, me lanzaron misil sobre una lancha con un joven, dos jóvenes o tres, no sabemos si jóvenes o no sabemos si hombres o mujeres, no sabemos si colombianos o de dónde, todos quizás latinoamericanos. Lanzaron otra lancha y murieron otros latinoamericanos, y ya van 27. Entonces dije, esto que acaba de pasar es exactamente lo contrario a lo que aprobó por unanimidad la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Problema, claro, el que lanzó los misiles es el gobierno de los Estados Unidos. Y el gobierno de los Estados Unidos no quiso pertenecer a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces estamos ante, y tiene que ver con este proceso, estamos ante una tensión y un conflicto hablable, no necesariamente tiene que llegar a violencia, pero el conflicto consiste en que la política sobre narcóticos en Colombia, hecha por el gobierno colombiano, está supeditada a la resolución que se aprueba en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque somos miembros. Pero la política que se impone sobre Colombia desde los Estados Unidos no está sujeta a esa misma resolución. Problema a resolver por el mundo, no por Colombia, porque obviamente Colombia es soberana y decidimos nosotros, pero está abierto un problema que solo puede ser tramitado en el seno de Naciones Unidas y que ya tiene como consecuencias cercanas una posible invasión a la República de Venezuela. Con consecuencias, nuestras derechas aplauden eso. Yo la verdad no soy muy amigo de las políticas que se agencian en el gobierno actual de Venezuela, porque no lo reconocí. No voy allá. Pero yo sé que puede pasar en Colombia, y esa sí es mi responsabilidad, si allá caen misiles. O, como anuncian hoy, si empieza por tierra una actividad violenta de agentes de la CIA, dicen, o de mariners, o, como ya sabemos, de misiles sobre la población civil desarmada, sea de la cadena del narcotráfico